un poco ocupados, pero muy agradecidos de la experiencia. Y pues bueno, ahora regresamos por fin a la estadística, que eso es genial. Sí, maestro, ya hasta perdí el apunte. Pero sí me Ya, acuerdo. ya perdí el apunte, no me No diga me eso. acuerdo dónde, pero sí, ya. Oiga, Sí, pero tan solo fue una semana. ya ve, no me deje descansar tanto. O sea, en una semana ya se perdió. No, es que moví mis cosas, aquí en el cuarto y no sé dónde dejé las libretas, pero sí me acuerdo de lo que vimos. Ok, ok. Bueno, de todas maneras vamos a retomar, ¿verdad? Sí, A retomar estos métodos de investigación cuantitativa. Entonces, voy a utilizar, si usted me permite, un poquito más nuestra pantalla blanca en Word, que es la que nos permite escribir ecuaciones. Tiene esa gran ventaja. A ver si se ve por allá. Ahí está, ¿verdad? sí, ya se ve. Ya se ve, perfecto. Entonces, bueno, estuvimos hablando sobre las clases, sobre la frecuencia, ya sobre las medidas de tendencia central, ¿sí? La moda, mediana, la media. Y comentamos que el día de hoy íbamos a comenzar justamente con las medidas de dispersión, ¿verdad? Sí, está bien. Sí, Sí, ya me vamos a acordé. comenzar con las... ya se acordó, muy bien. Entonces vamos a hablar de las medidas de dispersión, un tema, la verdad, muy interesante. Vamos a hablar de estas medidas de dispersión que nos ayudan a poder finalmente describir una población de una manera más exacta, o tal vez de manera más correcta debería decir más aproximada, ¿sí? Esa es la función de estas medidas de dispersión. Nos ayudan a describir de una mejor forma, ¿sí? Eh, eh, cómo es, cómo es una población, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la medida de dispersión esencial? La medida de dispersión esencial le llamamos nosotros la desviación media, ¿sí? Entonces, la primera es la desviación media. Y esta desviación media se define de la siguiente forma, es la diferencia, ¿sí? Es la diferencia justamente entre un dato y la media. A veces esta diferencia nosotros le llamamos la comparación, ¿sí? Es la comparación de un dato respecto a la media U, ¿sí? Es decir, la desviación media, si le queremos poner, lo queremos escribir de manera más formal, la desviación media de un dato XY es igual al valor del dato XY menos la media. Esa es la desviación media, ¿sí? Sí, doctor. Ahora, además de esta desviación media, desde luego, también tenemos la varianza. ¿Quién es la varianza? Pues la varianza, ¿sí? Se define como la suma
de los cuadrados de las desviaciones medias entre el número de datos menos 1. O sea, la varianza que es una propiedad de todo el conjunto de datos. La varianza de X, que es igual a la suma de este cociente que tiene la parte superior, justamente la suma de las desviaciones medias, o sea, las XIs menos U elevadas al cuadrado entre el número de datos menos 1, que va desde I igual a 0 hasta N. Eso es la varianza. Eso es la varianza. ¿Sí? Y después tenemos la desviación estándar. ¿Cuál es la desviación estándar? Pues es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, que la desviación estándar es un valor que podríamos llamar, por ejemplo, delta, y que es igual a más menos, porque es una raíz cuadrada, más menos la raíz cuadrada de la varianza. Ahí está. ¿Correcto? Y entonces, estas son, maestra, las tres medidas de dispersión. ¿Sí? La desviación media, la varianza y la desviación estándar. ¿Correcto? Sí, nada más para corroborar, maestro. Dijo que las medidas de dispersión ayudan a medir una población Sí, claro. o describir. Las medidas de dispersión nos ayudan a describir plenamente una población. A ver, las medidas que utilizamos para describir una población eran las medidas de tendencia central, ¿sí? Pero las medidas de tendencia central a veces nos pueden llevar a interpretar de manera inadecuada la información en el sentido en que a veces no pueden describir fielmente cómo es la población, ¿sí? Por ejemplo, podríamos tomar tal vez uno de los ejemplos más interesantes podría ser el ingreso per cápita. El ingreso per cápita, que es el ingreso anual promedio que reciben los ciudadanos en un país. Entonces, si nosotros tomamos el ingreso per cápita que nosotros tenemos en un país como México, por ejemplo, en el año 2024, el ingreso laboral real per cápita fue de $3,277.58. ¿Sí? Y bueno, este ingreso pareciera un ingreso alto. ¿Sí? Sin embargo, en este ingreso están incluidos los ingresos menores que puede obtener una persona en el campo, por ejemplo, o los ingresos enormes que puede obtener Carlos Slim. Que por cierto, las 10 familias que poseen mayor riqueza en nuestro país poseen aproximadamente más del 70% de la riqueza de todo el país. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que este promedio en realidad no representa lo que la población gana.
porque es un promedio donde está incluido el capital de unas cuantas personas y por eso este promedio crece. Pero si quitáramos el ingreso de estas personas, que es enorme, seguramente nuestro ingreso per cápita real sería mucho más bajo. Bueno, en este ejemplo que estamos tomando, entonces la media, que es el ingreso per cápita, no describe de manera adecuada a la población. Es necesario que exista otra medida. Y la medida que existe es la desviación estándar. La desviación estándar nos dice, tú del centro, ¿qué tan alejado estás? Bueno, si estás muy cerca del centro, si la desviación estándar es pequeña, esto lo que significaría sería que la mayoría de los ciudadanos tienen un ingreso per cápita más o menos parecido al promedio. Y eso en general lo tienen los países con economías más equilibradas. Dinamarca, Suecia, Finlandia, son ejemplos, Suiza, son ejemplos de países donde la desviación estándar de sus ingresos per cápita es relativamente pequeña. ¿Qué significa eso? Que no hay una gran diferencia entre el salario de un diputado, el salario de un presidente, el salario de un maestro y el salario de alguien que se dedica a la construcción. Genera cierta justicia social. Bueno, cuando la desviación estándar es muy grande, ahí va el caso de México, y de muchos países de América Latina y de África y Asia también. Cuando la desviación estándar es muy grande, lo que significa es que hay una gran desigualdad económica. Hay quienes ganan mucho, hay quienes ganan muy poco. ¿Sí? Y de hecho, en la mayoría de los países donde la desviación estándar es mayor que 3 veces la media, lo que significa es que es una evidente desigualdad económica. ¿Sí? Lo ideal sería que no hubiese pues esta desigualdad. Sin embargo, debo decirlo, existe. Bueno, entonces ahí tomamos un ejemplo como la media no es suficiente o las medidas de tendencia central no son suficientes para describir una población. Requerimos de otras medidas, en este caso, las medidas de dispersión. ¿Sí? Más o menos se clarificó. Sí, muchas Ok, gracias. a usted. Vamos entonces a regresar acá a nuestra lámina. Y en nuestra lámina lo que tenemos hasta ahorita son 3 definiciones. Desviación media, varianza y desviación estándar. Entonces vamos a utilizar estas 3 definiciones en ejemplos concretos y para eso vamos a irnos a los ejemplos que ya tenemos, como ve. Ya por ahí hemos, Bien. considerando una serie de datos, ¿se acuerda? Sí, Vamos a tomar esta serie de datos. Inclusive en estos datos ya tenemos algunos cálculos. Entonces, vamos a definir esto como el ejemplo número 14. Y estos datos que tenemos son esencialmente, si no estoy equivocado, son alturas. Jorge, Luis, Miguel, María, Gloria y Cari, ¿verdad? Y sí, es altura. lo que nosotros tenemos, lo que ya habíamos calculado es que la media de estas alturas era de 1.63, ¿se acuerda usted? Sí, sacamos media, mediana y moda. Exactamente. Entonces vamos a tomar como base la media y vamos a calcular las 3 medidas de dispersión. Es decir, vamos a tomar este ejemplo y vamos a preguntarnos, vamos a calcular las 3 medidas de dispersión, que son desviación media, varianza y desviación estándar. Ahí las tenemos, las 3 medidas de dispersión.
Bueno, vamos a comenzar entonces diciendo que para calcular las desviaciones medias requerimos justamente la media. De hecho, podemos comenzar haciendo una especie de tabla. En esta tabla vamos a calcular las desviaciones medias. Bueno, ¿cuáles son las desviaciones medias? Si recordamos, las desviaciones medias son el dato menos la media, ¿verdad? Sí, Entonces, vamos a recordar cuáles son los datos. Los datos son las alturas. Entonces, tenemos una altura de Jorge que mide 1.75. Tenemos la altura de Luis que mide 1.70. La altura de Miguel que mide 1.65. La altura de María que mide 1.54. ¿Correcto? sí. Me falta una, dos, cuatro, faltan dos. La altura de Gloria que mide 1.60. Y Y unos finalmente la 55. altura de Cari de 1.55. ¿Sí? Sí, es correcto. A cada altura le vamos a calcular la desviación media. ¿Cómo la calculamos? Restando la media. Ese es el cálculo. O sea, 1.65 menos 1.63. ¿Cuánto es esto? Voy a sacar mi calculadora. Ajá. 0.12. 0.12, muy bien. 1.70 menos 1.63 es igual a, 0.07. exactamente, 1.65 menos 1.63 es igual a 0.0. 0.02. Ajá. 1.54 menos 1.63 es igual a Menos 0.09. menos 0.09. Ajá. 1.60 menos 1.63 es igual a Menos menos 0.03. 0.03, ¿correcto? Ajá. Y 1.55 menos 1.63 es igual a Menos 0.08. 0.8. Ahí está. Esta tabla lo que refleja es qué tan lejos está del centro cada uno de esos valores. Entre más pequeño es el valor, más cerca está del centro. Entre más grande es el valor, más lejos está del centro. ¿Correcto? Sí, está bien. ¿Sí? Ahora, vamos a calcular entonces los cuadrados de cada uno de estos valores para calcular la varianza. Pero antes de ello, le voy a pedir que por favor sume todos estos valores. ¿Cuánto nos da la suma de estos valores, por favor? De los resultados, ¿verdad? Ajá, la suma de esos resultados. Unos son positivos y otros son negativos. Hay que observar eso. Sí. Ujú. 0.01. 0.01. Sí. 0.01. Bueno, esto nos habla de un resultado en general que se cumple, que es el siguiente.
la suma de las desviaciones medias es aproximadamente 0. Esto en general se va a cumplir. Claro, acá no nos dio 0 por el uso de los decimales, pero en lo general siempre se va a aproximar a 0. Y de hecho que se aproxime a 0 significa que las desviaciones medias están bien calculadas. ¿Sí? Si no se aproxima a 0, si se aleja de 0, lo que va a significar es que pudiese haber algún tipo de error en nuestro cálculo. ¿Ok? Sí, está bien. Entonces, 0. Muy bien. Ahora, vamos a calcular los cuadrados de estas desviaciones medias. ¿Quiénes son los cuadrados de estas desviaciones medias? Pues son los términos que hemos llamado x menos u elevado al cuadrado. Es decir, 0.12 por 0.12, ¿cuánto es? 0.144. 0.0144. Así, ¿verdad? Correcto. Con un 0 antes. Hay un 0 antes. Ah, perfecto. Muchas gracias. Ok. Ahora, 0.07 por 0.07. 0.0049. Muy bien. 0.02 por 0.02. 0.304. Ajá, correcto. 0.9, 0.09 por 0.09. Aquí es importante recordar que todo número elevado al cuadrado se hace positivo. Sí. Menos por menos es más. Entonces, 0.09 por 0.09. 0.0081. Muy bien. Y después tenemos 0.03 por 0.03. 0.0009. Así, ¿verdad? Sí. 0.08 por 0.08. 0.0064. Exactamente. Así, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Entonces, ahora sí, sumemos, por favor, a cuánto equivale la suma de estos cuadrados. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer es calcular la suma de todos los x menos u elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da esta suma, por favor? Si es tan amable. Sí. Que va a ser también un número pequeño. Entonces, nomás. 3, 9. Sí, 0.0351. Exactamente, muy bien. Esa es la suma de todos los cuadrados. Ahora, si nosotros recordamos la varianza, ¿sí? La varianza de x, ¿quién es? Pues es varianza de x de todo el conjunto, ¿verdad? Ajá, Es es la. igual a la suma de estos cuadrados, ¿cierto? Sí. Varianza igual a la suma de. Estos cuadrados, es decir, es igual a la suma
de todos los x's menos u elevado al cuadrado entre el número de datos menos 1, n menos 1. Entonces, ¿esto es igual a quién? Esto es igual a lo que nos da la suma, que ya la hicimos, que es 0.0351, entre el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Cuántas alturas teníamos? 6. 6 menos 1. Es decir, esto es igual a 0.0351 entre 6 menos 1, que es 5. Ahí está. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es 0.0351 entre 5? 0.00702. 0.00702. ¿Así está bien? Sí. Exactamente. Pues bueno, esa es la varianza. Esa es la varianza de esa población. ¿Sí? ¿Sí? Ujú. Entonces, esta varianza, la varianza de esta población, nos ayuda porque nos permite hacer lo siguiente. ¿Sí? De la varianza podemos calcular la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar es justamente, es igual a quién, es igual a delta pero delta es igual a quién, a más menos la raíz cuadrada de la varianza de x, que es igual a más menos la raíz cuadrada de quién, de 0.00702. ¿Esto es igual a quién? Esto es igual a más menos. ¿Cuánto nos da esta raíz cuadrada, por favor? Es 0.08. Bueno, son muchos números. Muy bien, 0.08 Ajá, 0.837. 37. Con eso es suficiente. Con eso Ok. es suficiente. Ok. Con 4 dígitos. Ahí está. Esa es la desviación estándar. ¿Sí? Esa es justamente la desviación estándar. ¿De qué? La desviación estándar de las alturas que nosotros tenemos. ¿Sí? Y entonces, bueno, aquí tenemos un ejercicio muy bonito donde hemos logrado calcular las 3 medidas de dispersión. Las desviaciones medias de cada dato, ahí aparecen. La varianza y la desviación estándar. ¿Correcto? Sí, doctor, ¿me permite un segundito en lo que termina de apuntar la última? Claro que sí, claro que sí. Adelante, adelante. No se preocupe. Listo. Muy bien. Vamos entonces a hacer un ejercicio
Sí, está bien. Esto ha sido hasta aquí un ejemplo, el ejemplo número 14. Entonces vamos a hacer el ejercicio número 15. Sí. Ujú. Un momento, por favor. Vamos a ver entonces. Consideremos la siguiente lista de salarios docentes de salarios de docentes con 10 años de experiencia en dólares. Ujú. ¿Ya está? Sí, Considerando, teléfono. considerado, considerado de la OCDE. Sí, esa es la fuente, ¿ok? Sí. Entonces, este es el salario anual, debo declararlo, ¿sí? Entonces, el salario anual nos dice que una persona en Luxemburgo, un docente en Luxemburgo, tiene un salario de 90,508 dólares. Un docente en Letonia, también en Europa, tiene un salario de 8,724 dólares. Un docente en México tiene un salario de 22,434 dólares. Estamos hablando de salarios anuales, ¿sí? Un docente en Suiza tiene un salario de 68,461 dólares. Y finalmente, un docente
En Estados Unidos, solo como un medio comparativo, ¿sí? Tiene un salario de $55,037. ¿Ok? ¿Correcto? ¿Sí, maestra? Sí, no me Entonces, creo la vamos de a México. calcular. ¿Es real la de México? Mm, debe de serlo porque es un dato reciente. Se me hace A ver, muy... ¿le parece que es muy bueno? A ver, vamos a ver. No me Vamos a sorprendí. tratar de llevarlo a la quincena, ¿sí? Recordemos que Sí. es un docente con 10 años de experiencia, ¿sí? Ah, sí. Entonces, $22,434 a pesos mexicanos son 455,000, a ver, permítame, Sí. 623. Entonces, 400, ¿cuánto dije? 55,000. 455,623 entre 12 sería ganar 37,968 eh, pesos mensuales. Ajá. Entre 2, que es la quincena. La quincena son 18,984. Sí, sí es alto, fíjese, sí está muy alto. Pero bueno, recordemos que este es el promedio. Hay profesores que ganan más, hay profesores que ganan menos. Aquí nos está diciendo es que el promedio es que un profesor gana cerca de 20,000 pesos quincenales. Tal vez estamos pensando casi como en un profesor universitario, ¿verdad? Sí, sí, en Porque eso anda. tiene un salario muy alto. Un profesor de educación básica gana más o menos 8,000 pesos la quincena, ¿verdad? Entonces, bueno, no, de hecho no, como 4,500 pesos la quincena. Por 2 son 9,000 pesos al mes. Por 12 son 108,000 pesos. Entonces, si nosotros pasamos 108,000 pesos a dólares, Sí. a ver, ¿qué estoy haciendo mal? Ah, sí, me falta un cero. 108,000 pesos a dólares. Son alrededor de 5,317,60 Sí, es más 60 real. dólares. Eso es más real. A ver, vamos a poner ese, pues, que es más real. ¿Sí? No, está Que bien. es, que es 5,317,60. Ahí está. Que es un poco más abajo todavía que el de Letonia, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a calcular las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. ¿Ok? Vamos a hacer este cálculo en este ejercicio. ¿Ok? ¿Quiere hacer el cálculo ahora o prefiere que dejemos este cálculo como una especie de tarea? Pues si quiere puede hacer de tarea. Yo creo me guío con el ejercicio que ya hicimos, no está difícil. O bueno, no se me hizo difícil. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio como un ejercicio de tarea y bueno, eso nos permite que en la siguiente clase directamente vayamos a hablar sobre la ley de los grandes números y después sobre eh, la correlación lineal entre variables estadísticas. Entonces, bueno, si usted está de acuerdo, voy a parar de compartir acá Sí, y pues nos vemos entonces la siguiente clase para seguir trabajando. Agradezco mucho su atención, que tenga un buen descanso y una muy, muy buena noche. doctor, antes de que se vaya, ¿me permite apuntar los últimos datos? No los alcancé a Ah, apuntar. claro que sí, cómo no, con mucho gusto.
A ver, permítame un momento. Sí, ya estaba por terminar. Ok, disculpe, yo me adelanté. Ahí está. Sí, gracias. Ujú. Sí. Ok. Ahí para corregir lo de mi querido México. Ya, 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 ya. Ok, muy bien. Ya podrá corregir lo de su querido México. Sí, listo, doctor. Ya era nada más Bueno, los pues últimos muchísimas dos. gracias. Que tenga usted una muy bonita noche, que descanse y nos vemos el próximo jueves. Que la Igualmente, pase muy bien. Hasta descanse, luego. doctor. Muchas gracias. Bye, 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 bye. buenas noches. Buenas noches.